Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y el camino de salvación es para que vengamos a Él con un corazón dispuesto para aceptar a nuestro Salvador Jesucristo. Está pronto la celebración de la Navidad, una fecha que está marcada en el curso de la historia para la humanidad. El nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, aquel que vino y mostró al mundo la verdad inescrutable de una gloria venidera, de la identidad recuperada como hijos y creación del Señor. La palabra a compartir en este programa, vamos a compartirla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Aquí hay una descripción de cómo fue el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Y comienza el acontecimiento y dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Dice, y iban todas las familias para ser empadronadas, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David que se llama Belén. Dice, por cuanto era de la casa de la familia de David. El rey David, constituido el rey según el corazón de Dios para el pueblo de Israel, iba a tener una descendencia, como fue hecho en la profecía, cuando Dios le dijo a David, de tu descendencia vendrá uno que gobernará por todos los siglos. Y entonces aquí está pronto a acontecer el nacimiento de Cristo. Y dice lo siguiente, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús vino y nació en un lugar de la ciudad de Belén, la más pequeña de todas las ciudades que había en ese lugar, la ciudad de David. Y ahí nació nuestro Salvador. Y entonces cuando nació el Salvador, dice que vinieron ángeles y se presentaron los pastores. Y dice, había en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche los pastores sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así fue como ocurrió el nacimiento de nuestro Salvador. En un lugar donde estaba destinado por la profecía que iban a ser de una virgen el Salvador del mundo. Pero ¿cómo fue que María concibió? Porque aquí nos cuenta que estaba encinta, estaba embarazada cuando fue a empadronarse. Mi amigo, mi hermano, hay una porción de la Escritura que está en Mateo capítulo 1, del verso 18 al 25, y nos dice lo siguiente. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibid a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús quiere decir el Salvador del mundo. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Si juntamos estos dos nombres, dice el Salvador del mundo, Dios con nosotros. Y Jesús mismo es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda la creación, el unigénito Hijo de Dios. Mi amigo, mi hermano, Jesucristo ha nacido y la razón por la cual Él vino fue para salvar lo que se había perdido. Y Él vino a enseñarnos la palabra de gracia y de verdad, que nos ayuda a comprender que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Él vino a darnos las buenas nuevas de salvación. Y así como se cumplió la profecía, cuando dice el profeta que una virgen concebirá y dará a un hijo, el Hijo de Dios, así también se cumplió la profecía acerca de Jesús, cuando el profeta Isaías en el capítulo 61 nos dice lo siguiente. Fíjese, mi amigo, mi hermano, que la palabra del Señor se cumple. Dice capítulo 61 del libro de Isaías, el profeta. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria suya. 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, esta profecía fue dada a través del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo
que concibió en María a su Hijo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesucristo comenzó su ministerio en la salvación para nuestra alma, se presentó en la sinagoga. Y vamos al pasaje que está en Evangelio según San Lucas, capítulo 4, cuando dice en el verso 16 lo siguiente. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y sigue diciendo la profecía, hablando Cristo, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y dice la Escritura que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La palabra del Señor, a través de la profecía escrita, se cumple porque tiene cumplimiento y tiene una bendición para usted y para mí. Todo lo que está escrito a través de los siglos, Dios lo hizo para nuestra enseñanza, para que tengamos a través de Jesucristo la puerta de salvación. No hay camino en el cual nosotros podemos llegar al Padre Celestial, al que nos hizo con sus manos, a nuestro Creador. No hay camino, solamente Cristo Jesús. Hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. Pero en el camino de salvación está la vida. Celebramos la Navidad con gozo, pero mi amigo, mi hermano, tenemos que entender que cuando las familias se reúnen con un propósito, el propósito de recordar el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que dio su vida por usted y por mí, y que nos vino a dar las buenas nuevas de salvación, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Se había perdido en el huerto del Edén cuando vino la desobediencia del hombre. Y así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así ahora por medio de Jesucristo entra la salvación por la obediencia de un hombre, porque Él se hizo carne. Jesucristo nació y se hizo carne. Y por medio de su obediencia, ahora nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia. ¿Para qué, mi amigo, mi hermano? Para hallar el oportuno socorro, para hallar la bendición de vida, para tener el ancla del alma en salvación. Las palabras de gracia que nos vino a enseñar. Dice aquí la Escritura que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, aquellos que sin Cristo vivían en tinieblas, donde el entendimiento estaba entenebrecido, pero vino la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y entonces la Escritura nos enseña que la luz en las tinieblas resplandece. Y entonces, cuando la luz se hace patente en nuestro corazón, todo aquello que perturba el espíritu y el alma del hombre es quitado y viene la paz.
la paz que sobrepasa todo entendimiento de hombre, porque entonces se cumple lo que eran los cánticos celestiales que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo vino? Vino para salvarnos. Y cuando nos sentemos a la mesa, ahora que celebramos la Navidad, recordemos que tenemos ahora un camino nuevo que fue abierto y fue trazado a través de la palabra del Evangelio cumplida en Cristo Jesús, que fue debido a la sangre derramada en la cruz del Calvario para su salvación, y que fue a través del cuerpo de Cristo que fue masacrado. Y dice la Escritura que por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Esa es la gracia que nos dio, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, que todo aquello que era pecado, Dios lo hizo sobre Cristo y lo hizo pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Dios nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos entrada a la gloria, a la paz, a la gracia, que es por medio de la fe, mi amigo, mi hermano. Porque nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios se cumple. Y esta palabra de Dios tiene que abundar en nuestro corazón. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, hablando de Cristo, verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vosotros y en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor nos ha venido a dar una nueva vida, una nueva forma de pensar y de sentir. El camino nuevo que nos abrió a través de su carne y que nos hizo entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. La paz de nuestro Señor Jesucristo vino y se manifestó a través de la palabra del Señor en cada familia de la tierra. Por eso dice la Escritura que a su paz nos ha llamado, porque a paz nos llamó el Señor. Y Cristo Jesús nos da la paz no como el mundo la da, sino que es una paz indescriptible que nos hace estar serenos, apacibles, con un corazón dispuesto para escuchar la voz de nuestro Creador. Mi amigo, mi hermano, esta palabra de gracia es para darnos unas buenas nuevas a los que somos pobres en espíritu, porque Él a través de su pobreza nos enriqueció en el espíritu, y nuestro espíritu quebrantado se transformó y dio a luz la salvación de nuestra alma. Jesucristo, el único Hijo que nuestro Padre Celestial tiene. El Señor Jesucristo es por siempre el Salvador del mundo. Y a nosotros nos toca venir a Él con un corazón contrito y humillado, porque este no va a ser rechazado por Dios. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a pregonar la libertad a los cautivos. Él vino a abrir las puertas de las cárceles de opresión, de oscuridad, de tinieblas, al hombre que estaban puestos por el maligno en prisiones de oscuridad. Pero Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo.
y vino también a poner en libertad a todos estos oprimidos y sobre todo a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió a través de todo esto que vino a enseñarnos en la verdad? Vino Dios a reconciliar el mundo. Vamos nosotros a leer una porción de la Escritura que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, del verso 17 en adelante. Y nos dice una verdad inescrutable, hablando del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y agrega la Escritura diciendo, y todo esto es proveniente de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es por eso, mi amigo, mi hermano, que cuando celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Es por eso que recordamos que la reconciliación del hombre para con su Creador es a través de Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Es a través de Él, es a través de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí. Por Él somos salvos, por su gracia. Y la gracia del Señor Jesucristo se derrama cada día a través de los tiempos en el corazón del hombre, aquel que le busca con un corazón dispuesto para aceptarle, para recibirle como su Salvador. Yo ruego que usted y yo tengamos la valentía de declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que fue lleno del Espíritu Santo cuando Él predicó la palabra y que Él fue a la cruz del Calvario por obediencia y pagar los pecados suyos y los míos. Y si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Porque con esta boca se confiesa para salvación nuestra, pero con el corazón se cree para justicia de Él. Mi amigo, mi hermano, que esta Navidad recordemos que solamente hay un camino que Dios trazó por medio de Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo recibamos la palabra implantada y que ésta more en abundancia en nuestro corazón. Yo ruego por usted, por su familia, que vengan al conocimiento pleno de la verdad, una verdad que nos hace libres de las opresiones, de los engaños, de las mentiras, de las atracciones y que nos limpia a través de la palabra del pecado y de la muerte por la sangre de Jesús. Mi amigo, mi hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y por ello nos venga paz. Esta paz que tanto necesitamos, esta paz que tanto requiere el mundo. Mi amigo, mi hermano, el amor de Dios es tan grande que nos hace entender que solamente
a través de un grande sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario, fue pagado el precio de nuestros pecados. Y nosotros, cada vez que recordamos el hecho histórico que dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo, nos damos cuenta que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces nosotros tenemos un nuevo pacto, pacto hecho con sangre, la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es la Navidad. Este es el nacimiento a una nueva vida. El nacimiento para recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, sino que es como la palabra del Señor que permanece para siempre. Porque el día del Señor vendrá y tenemos que estar preparados. Todo tiene un tiempo y una hora. Y es tiempo de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Busquémoslos mientras esté cercano, mientras podamos escuchar la voz del Evangelio. Esta palabra de Dios que es una buena nueva, es salvación para todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios. Que esta noche, que esta tarde, que este día, según usted escuche el programa, sea un tiempo de bendición, un tiempo de refrigerio para su espíritu, para su alma, y que acepte a Cristo Jesús como su Salvador, que es el camino que nos lleva al Padre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y por ello nos venga paz. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación siempre está Cristo Jesús, esperándonos con los brazos abiertos a que vengamos a Él, dispuestos a recibir su palabra. Sí, amén.